Ya. Buenos días, profesor. El día de hoy le voy a explicar o hablar de mi proyecto de investigación, que son funciones y responsabilidades gerenciales de las personas que laboran dentro de una empresa. Mi nombre es Josie Paredes Lareda. Descripción de la realidad problemática. Antes de empezar, voy a definir más o menos qué es la función. La función es una clasificación que se refiere a un grupo de actividades similares en una organización. Ahora, tenemos que a nivel mundial, según Global Entrepreneurship Index 2018, Estados Unidos lidera con un puntaje de 83.6 en el índice de emprendimiento. A nivel latinoamericano tenemos a Chile, que lidera con un puntaje de 54 puntos, y bueno, en el Perú tenemos que se encuentra en la octava posición, liderando con un puntaje de 28 puntos. Bueno, el problema general va a ser qué diferencias significativas existen entre las funciones y responsabilidades entre el gerente general y los jefes de área que laboran dentro de una empresa. Problemas específicos son qué diferencias existen entre la función de planear entre el gerente general y los jefes de cada área. Tenemos ahí también que es qué diferencias existen entre la función de organizar entre el gerente general y los jefes de cada área. El tercer problema específico sería qué diferencias existen entre la función de dirigir entre el gerente general y el jefe de cada área. Y como cuarto problema específico tenemos qué diferencias existen entre la función de controlar entre el gerente general y jefe de cada área. Bueno, justificación del problema. A nivel teórico, esto ayudará a la empresa a que pueda identificar, organizar y delimitar los roles que se cumplen en ella, no tanto las tareas del gerente general, jefes de área y del personal. Y a nivel metodológico, bueno, esto, como les decía, los va a ayudar a orientar y saber cuál es el mal control en las tareas asignadas, también mejorar la relación entre el gerente general y los jefes de cada área. Y a nivel práctico, bueno, con todo ello se podrá establecer estrategias para que todos estos problemas que surgen o que existen se puedan controlar y manejar, y así se logre el éxito de una empresa. Ya. Bueno, ahora les voy a hablar del marco referencial antecedentes. Les voy a hablar de una investigación que realizó Chapman en 2012. Este trabajo tuvo como objetivo identificar las causas que afectan a las empresas y con ello conllevan a un cierre. Esto lo hizo con la ayuda de los estudiantes de la Universidad Aquino de Bolivia. Este proyecto tuvo un diseño exploratorio y con una muestra de 100 empresas, ¿no? Y los resultados de ella fue que en el primer año 37 cerraron, en el segundo 26 y así sucesivamente. Como conclusión, se determinó que sí hubo poca gestión en la cooperativa. Ahora pasamos a Matos y Claridad en el 2009. Bueno, ellos realizaron una investigación cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre las competencias generales y el desempeño laboral de las autoridades en las universidades nacionales experimentales del estado de Zulia. Bueno, este trabajo tuvo un diseño correlacional descriptivo con una muestra de 12 autoridades, 96 docentes y 96 directores y 710 docentes. Bueno, se aplicó un muestreo probabilístico certificado, y como instrumento se usaron cuestionarios para los directores y para los docentes, y aparte para las autoridades. Y con esto se concluyó que sí existe diferencias significativas entre las competencias generales y el desempeño laboral de las autoridades. Ahora les hablaré de Quintero 2013. Este trabajo tuvo como objetivo producir una aproximación teórica al liderazgo transformacional en los gerentes educativos en las instituciones universitarias del estado de Táchira, Venezuela, especialmente el caso UNED. Bueno, este estudio tuvo un diseño descriptivo y de campo. La muestra estuvo conformada por 4 altos gerentes de la UNED. Bueno, la información se recibía a través de guías de campo con cuestionario abierto. Los resultados que se obtuvieron es que sí han podido determinar que la mayoría de educativos, o mejor dicho, de los gerentes, son buenos gerentes, pero no llegan a ser líderes transformacionales. Bueno, marco teórico. Les voy a hablar de las funciones gerenciales.
Bueno, especialmente el gerente. ¿Qué es el gerente? Bueno, es la persona que se encarga de organizar y vigilar a las otras con respecto al trabajo que realiza. Funciones gerenciales. Bueno, según los autores, como Robbins y Judge, han dicho que las funciones gerenciales se dividen en 4, que son planear, dirigir, controlar y organizar. Bueno, en planear habla más que todo de estructurar las metas, qué cosas o qué objetivos van a llevar a cabo durante su gestión. En la actividad de organizar es estructurar quiénes van a hacer cada meta o cómo se va a lograr esas metas. Y en dirigir es más o menos ver que no hay inconvenientes, ¿no? Ver que todos cumplan a cabalidad sus tareas determinadas, y controlar es justamente eso, ¿no? Ver o ayudar o buscar soluciones para que cualquier inconveniente no afecte el desempeño de una empresa. Voy a hablar de roles gerenciales. Bueno, según Mint Server, dice que existen 10 roles gerenciales, pero de los cuales se han clasificado en 3, que son roles de toma de decisiones, roles de información y roles gerenciales. Ahora, habilidades gerenciales. Bueno, según también dice que los gerentes deben tener habilidades gerenciales técnicas, conceptuales, humanas y de diseño. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el derecho a dar órdenes. ¿Y qué se entiende por responsabilidad? Es justamente aceptar las consecuencias de la toma de sus decisiones. Tanto responsabilidad y autoridad van juntamente van ligadas, tienen una relación. Ya, objetivo general. Como objetivo general tenemos que comparar las diferencias que existen entre las funciones y responsabilidades entre el gerente general y los jefes de cada área. Como objetivos específicos tenemos que comparar las diferencias que existen entre la función de planear entre el gerente general y jefe de cada área. Tenemos como comparar las diferencias que existen entre la función de organizar entre el gerente general y el jefe de cada área. Comparar también las diferencias que existen entre la función de dirigir entre el gerente general y jefe de cada área, y comparar también las diferencias que existen entre la función de controlar entre el gerente general y jefe de cada área. Hipótesis general sería: existen diferencias significativas entre las funciones y responsabilidades entre el gerente general y el jefe de cada área. Y como hipótesis específicas tenemos: existen diferencias significativas entre la función de planear entre el gerente general y el jefe de cada área. Otra sería: existen diferencias significativas entre la función de organizar entre el gerente general y el jefe de cada área. Otra es: existen diferencias significativas entre la función de dirigir entre el gerente general y jefe de cada área. Y por último, tenemos que existen diferencias significativas entre la función de controlar entre el gerente general y jefe de cada área. Bueno, operacionalización de las variables. Bueno, como les mencioné al inicio de este proyecto, vamos a tener como variables funciones y responsabilidades que van casi ligadas. Entonces, a partir de ello, hemos hecho una definición nominal que es el conjunto de actividades como planear, organizar, dirigir y controlar. Bueno, que las realizan el gerente general y los jefes de cada área. En las dimensiones van a ser 4, que van a ser las funciones: la función de planear, función de organizar, función de dirigir y función de controlar. Como los indicadores, en la función de planear tenemos el número de metas, la implementación de estrategias para lograr esas metas. En la función de organizar tenemos los números de tareas a realizar, la persona a quien se le va a informar las tareas y la formación de grupos. En la función de dirigir es los números de subordinados que tienen a cargo, los números de minutos que interactúan con estos subordinados. Y las funciones de controlar tenemos analizar el desempeño laboral de las personas que realizan las actividades, los números de inconvenientes al día y los números de horas que pasa el gerente general o el jefe de cada área en su oficina. Bueno, método. En enfoque, tenemos que este trabajo de investigación va a presentar un enfoque de investigación cuantitativo. El tipo va a ser básico. El diseño va a ser de investigación comparativo. Bueno, muestra. El muestreo a realizarse será no probabilístico. Según un resultado de la INEI, se tuvo que hasta el año 2014 hay varias empresas en el distrito de San Borja, pero de las cuales, empleando la fórmula, se obtuvo que
ahí nuestra muestra va a ser 192 en el distrito de San Borja. Bueno, las técnicas que vamos a utilizar va a ser la encuesta. El instrumento. Bueno, el instrumento va a ser un cuestionario, ¿no? Bueno, el nombre del instrumento va a ser cuestionario sobre las funciones y responsabilidades gerenciales. Bueno, el objetivo, como lo mencionábamos, es comparar las diferencias que existen en las funciones y responsabilidades de los gerentes general y jefes de cada área. Bueno, está dirigido a todos los gerentes y jefes de cada área de las empresas ubicadas en San Borja. Dimensiones, como les mencioné, es la función de planear, organizar, dirigir y controlar. Bueno, esta cuestionario va a tener una duración de 5 a 10 minutos. Bueno, va a ser validado por 10 jueces expertos, lo cual se utilizará el coeficiente W de Aiken. Y confiabilidad, bueno, se hallará la consistencia en esto a través del coeficiente alfa de Cronbach. Bueno, el procedimiento a realizar, bueno, para hacer esta encuesta iremos a las empresas ubicadas en San Borja y bueno, le diremos: buenos días, soy Yossi Paredes y voy a realizar una encuesta con la finalidad de determinar si existen diferencias entre las funciones y responsabilidades entre gerente general y jefe de cada área. Y para ello necesito su colaboración, ¿no? Bueno, en caso de que la persona acepte, se procederá a realizar la encuesta. Después de ello, todos estos datos recolectados se incluirá o se integrarán a un archivo de micros de Excel. Y bueno, con toda esta información, luego importaremos todo al Minitab con la versión 2018, bueno, donde se hará la validez y confiabilidad estadística correspondiente. Bueno, y a partir de este resultado podemos llegar a lo que estábamos buscando, ¿no? Es determinar si existen diferencias entre las funciones y responsabilidades entre el gerente general y jefe de cada área. Bueno, acá podemos apreciar las referencias que hemos tenido como Chávez, Salas, M. Bozo, Chivenato, Fayol, Flores, Franklin, Hernández, Jones, Cons y Werdich, Martínez, Benítez, Matos, Claridad, entre otros. Muchas gracias.